Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una presentación más de la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión nos convoca el libro La propiedad rural en Veracruz, Actores, Derechos y Capitales, siglo XVIII al siglo XX, que publica en nuestro catálogo Luis Juventino García Ruiz. Les recuerdo que este libro, así como todo nuestro catálogo, se encuentra en acceso abierto en el portal www.v.mx/BDH. El autor, les leeré una pequeña semblanza. Él es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana y doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, investigador en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, con actividad docente y dirección de tesis en la licenciatura en Historia, el doctorado en Historia y Estudios Regionales, la maestría en Ciencias Sociales y la maestría en Historia Contemporánea de la misma casa de estudios. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la historia de los pueblos de indios, historia agraria y movilización afrodescendiente durante los siglos XVIII, XIX y XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones de la América Borbónica. En palabras del autor, hasta mediados del siglo pasado, la mayor parte de la población mexicana habitaba todavía en asentamientos rurales. Mujeres, hombres, niños y ancianos tenían vinculada su existencia a la propiedad y usufructo de la tierra, en sus diferentes connotaciones, y a la actividad agropecuaria que llevaban a cabo para subsistir. El predominio de los campesinos había quedado de manifiesto en importantes coyunturas de la historia nacional, como la Guerra de Independencia o la Revolución Mexicana, que recogieron en sus programas políticos algunas de las principales reivindicaciones de los habitantes del pueblo, como el reparto de tierras, el respeto de la autonomía local y la moderación en el pago de impuestos. En nombre de los campesinos, y a pesar de ellos, los gobiernos mexicanos en los últimos 2 siglos han buscado transformar sus condiciones de vida y adaptarlas a paradigmas modernizantes que tienen como premisa central el fomento de la propiedad individual. En esta obra nos presenta, a partir de estudios de casos, diferentes perspectivas que nos dan muestra de cómo en este amplio periodo de tiempo se fue estructurando esta distribución en el campo. Para platicar con el autor, nos acompaña el maestro Guillermo Sierra Torres, que es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Oriente en Cuba, becario del programa doctorado en Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Se ha especializado en el estudio de los procesos de trabajo de los emigrantes canarios a Cuba en la primera década del siglo XX. Tiene publicados 2 libros sobre el tema, Canarios en Cuba y la migración transnacional de los aroneros a Cuba. Actualmente estudia los procesos de trabajo en el café asociado a la unificación familiar, comparando el caso de Veracruz en México y la Sierra Maestra en Cuba como parte de su tema de investigación doctoral. También nos acompaña en la mesa la maestra Olivia Domínguez Pérez. Ella es maestra en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de especialización en Sociología e Investigación Social en la Universidad de Roma. Académica de carrera de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB y catedrática de la citada facultad. Fue directora del Archivo General del Estado de 1993 a 2016, miembro del Consejo Editorial de la revista Zona de Ocio, Cultura, Arte, Medio Ambiente, Cocina y Turismo, y actualmente es presidenta del Patronato Museo Casa Jalapa. Es autora de artículos sobre la problemática rural y social en la entidad veracruzana, prologuista de libros históricos y ensayista sobre la organización y administración de los documentos. Entre sus últimos trabajos se encuentra la modernización y las primeras organizaciones de los obreros portuarios de Veracruz, publicada en el libro Veracruz, Puerta de 5 siglos, y Teatro, Cines y Salones, otros espectáculos públicos en Veracruz, publicado en la revista Veracruz, El nacimiento de nuestra cultura. A ella le cedo la palabra. Buenas tardes. Bueno,
Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación que me hicieron los organizadores y bueno, y también invitación, por supuesto, de Luis. Entonces, bueno, pues hoy estamos muy contentos porque vamos a comentar el nuevo libro que nos presenta Luis, del cual ya les dijeron el título, pero bueno, yo quisiera comenzar precisamente con el título, porque el título, que es Propiedad Rural en Veracruz, tiene junto a eso su importancia y creo que es parte, este, pues, que nos da de entrada el conocimiento de lo que va a hablar Luis, que es actores, derechos y capitales. Y precisamente lo que más se ha trabajado o se ha trabajado en Veracruz, pues son los actores y menos se ha trabajado los otros dos elementos o las otras dos categorías que menciona Luis, nuestro autor. Digamos que hace 2 décadas, me estoy remontando al 2000, la década del 2000 al 2010, aún decíamos, falta muchísimo por hacer en Veracruz. Falta trabajar haciendas porque no encontrábamos mucho de dónde, cómo no encontrábamos fuentes suficientes o no mirábamos, nuestras perspectivas estaban como muy acotadas en trabajar el problema rural para el siglo XIX, ¿no? Estoy hablando más bien del siglo XIX, pues nuestras fuentes eran como todavía muy limitadas. Y entonces lo que sí veíamos era avances a nivel nacional. A nivel nacional como que había ya muchos autores que habían trabajado espacios, algunos cercanos a Veracruz, como es el caso de Puebla o de Tlaxcala, pero también habían surgido trabajos muy interesantes en el Bajío, en Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocíamos de muchas haciendas o de haciendas de otros lugares, empezábamos. Y sin embargo, de Veracruz teníamos muy poco. Yo creo que se contaban con los dedos los trabajos hasta que sale, y lo recuerdo, y por eso lo traigo un poco a la mesa, un trabajo que también participó Luis, que era también sobre propiedad rural, pero el peso estaba en la desamortización de, de las propiedades rústicas, ¿no? Entonces, eso como que empezó a llamar la atención. Yo recuerdo que todavía siendo Luis estudiante del doctorado, nos encontramos en un congreso que en Michoacán, en Zamora, ¿no? Y entonces era un coloquio muy interesante de unos colegas de la Ciudad de México, entre el CIESAS y el Colegio de Michoacán, y bueno, quizás había otros organizadores, pues son los que recuerdo. Y entonces ahí yo recuerdo que entre los que llegamos de Veracruz estábamos Luis y yo. Y entonces, bueno, pues como que empezábamos a decir por dónde había que empezar a trabajar, ¿no? Este, y bueno, o sea a empezar otra vez a fijarnos que hacía falta trabajar no solamente el lado de los campesinos, los jornaleros, los desposeídos, que de eso sí había avances ya, o había estudios interesantes, pero también nos faltaban los capitales. O sea, ¿quiénes eran los dueños de de esos enclaves o de esas unidades productivas, ¿no? Entonces, eso todavía nos hacía falta. Y la gran justificación para no trabajar eso era la carencia de fuentes, ¿no? Entonces, pues en 2 décadas, lo que nos demuestra el trabajo que hoy nos presenta Luis es que
si bien es cierto que es tan complicado que aparezcan acervos de las haciendas o de los ranchos o de los propietarios, ¿no? Este, no por eso no se puede trabajar estos temas, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que me llama la atención, ¿no? En el caso del trabajo que hoy nos presenta, Luis también, lo que creo que también es un gran aporte de lo que leí, es precisamente la perspectiva de los derechos, que es un tema que se está también tocando en España y por otra generación también, una generación joven a la que pertenece también Luis, ¿no? Y junto con Luis, pues hay otros compañeros también en Michoacán o en Oaxaca o en otros lugares. Bueno, Antonio Escobar también es uno de ellos, que la última vez que escuché una plática de él, pues con un trabajo de él, salieron esta nueva perspectiva de qué pasaba con los derechos de los propietarios de la tierra o qué pasaba con esto que Luis menciona muy bien en su introducción, que existe una propiedad imperfecta y cómo todo el siglo XVIII y el siglo XIX se alimentó ese tipo de propiedad y cómo empieza su ocaso, ¿no? Cómo empieza la transición de esa propiedad imperfecta a una propiedad perfecta, ¿no? Y ese tránsito lo que motiva, o sea, cuáles son las consecuencias de ese tránsito de propiedad. Y yo creo que esa es una nueva manera o es una nueva mirada de por dónde podemos abordar estos trabajos, ¿no? Porque lo que nos da el libro, y que es también muy interesante como lo plantea Luis, son varios casos ubicados no solamente en la montaña, sino inclusive en la costa, en varios lugares, ¿no? Entonces, y son procesos aparentemente, son procesos que pareciera que tenían continuidad y en muchos sí lo tienen, por supuesto, pero en otros logra llegar esos procesos, logra jalarlos hasta el siglo XX. No todos, pero hasta el siglo XX sí está, como es el caso de la hacienda de San Antonio Limón, que se me hizo también muy interesante, porque yo ya le había leído algo sobre la hacienda de San Antonio Limón, pero estaba todavía en ciernes y hoy nos presenta como que ya todo este, pues toda la perspectiva de por donde este, la hacienda logró consolidarse y después cómo es que la hacienda también termina su ciclo, ¿no? En el caso de concretamente la hacienda de San Antonio Limón. En el caso de Orizaba, que Luis ha trabajado mucho y siempre es como un espacio que a mí en los últimos años me han llamado la atención, porque en efecto, lo que se demuestra también en el trabajo es que estos ranchos o estas haciendas que se consolidan en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XVIII, depende de su andar, están ubicados en lugares, digamos, muy estratégicos y van optando por cultivos de fácil comercialización o de comercialización estratégica en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Orizaba, pues uno de los productos comerciales que se sostiene primero, pues es en efecto el tabaco y luego se da el café
como sería el caso también de Jalapa, pero son cultivos que logran arraigarse o que logran tener cierta capacidad de producción en estos lugares, ¿no? Y este es el segundo. El tercer caso, que también como región, digamos, como región es muy interesante, pues sería toda esta parte que sería el cantón de Galacingo. Entonces, el cantón de Jalacingo, que eso sí, Luis lo ha trabajado desde, creo que desde la licenciatura. Recuerdo la tesis de maestría, no recuerdo con exactitud la de licenciatura, y ahí pues Luis la aclarará, pero sí recuerdo que Jalacingo ha sido de mucho interés por Luis. Y ahí fue, creo yo, hubo otro chico que también menciona Luis en el trabajo, Noé Merino, que, que tuvieron acceso a, al archivo parroquial y tienen acceso al archivo municipal, y son los archivos que en ese momento pues eran los que más consultábamos. Pero lo interesante es cómo después ambos, en el caso de Jalacingo, y luego a lo largo de todo el trabajo también se ve, se empiezan a trabajar los archivos notariales y los archivos del registro público de la propiedad, y que pareciera que son fáciles de trabajarlos. Y son muy difíciles, en primer lugar, porque los notarios son muy celosos. Y encontrar un notario que te permita tener acceso a los protocolos es maravilloso, ¿no? Y en un segundo momento, también los archivos parroquiales. Y eso también le aportó muchos datos para el caso de la hacienda de San Antonio Limón, porque consultó el archivo parroquial de Perote, ¿no? Entonces, bueno, son las dos cosas a mí que en general me llaman la atención. Por un lado, el manejo que él hace de los derechos. Los derechos que, pues en efecto, son herencia del régimen español, de la corona española, y son, se implantaron derechos que en España también funcionaban, obviamente, y que pertenecen mucho a un legado, pues casi medieval, ¿no? De cómo este tipo de propiedad, pues, que es el derecho útil, pues se maneja, y no se maneja solo en España, se maneja en varios lugares, ¿no? De tanto de Europa como de América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, creo que para los estudiantes va a ser muy importante que abrevien en este trabajo de Luis. Y con respecto ya lo último, y con eso ya termino, son los actores, porque nos habíamos enfocado, creo que ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a recargar, nos habíamos mucho enfocado en las disputas hacia el más vulnerable. Y resulta que los trabajos lo que están arrojando, y en este trabajo también se dice, es que no eran tan vulnerables porque conocían estos derechos, y como conocían, o ellos o las personas que los defendían, sus representantes, o los licenciados o las personas que contrataran, lograban negociaciones y acuerdos, ¿no? Y entonces, gracias a esas negociaciones y acuerdos, pues lograron defender a veces sus espacios por mucho tiempo, otros no tanto, otros rápidamente llegaron a individualizar las tierras, pero en el caso de algunos que fueron más resistentes, pues tardaron muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, pero aún así, yo creo que es muy interesante ver cómo hay
cómo no solamente debemos de enfocarnos a trabajar esas disputas o ese tipo de conflictos que sí tenían una base, pero también que en el fondo lo que estaban peleando era conservar su espacio de sobrevivencia y espacios que habían, que estaban adquiriendo un gran mercado este, en el mercado del valor de las tierras y yo creo que es un libro que vale la pena y por supuesto que felicito mucho a Luis por, por entregarnos este trabajo. Creo que aquí hay algunos aspectos como bastante importantes, sobre todo a mí me saltan dos aspectos que mencionó. Uno está el tener como a la mano diferentes estudios de caso en lugares como distintos dentro del estado, lo cual aparte de permitirnos tener como una documentación o fuentes en un periodo de tiempo, digamos, amplio, también lo podemos tener en, digamos, un espacio, digamos, físico también bastante amplio, ¿no? Y que la otra cuestión es esto de la actualización de bibliografía y de fuentes, que también creo que es un aporte bastante importante que tiene el libro. Ahora, me gustaría saber sobre la lectura del maestro Guillermo Sierra, sobre sus comentarios. Maestro. Sí, muy bien. Buenas noches y muchas gracias porque me han invitado a mí aquí a esta presentación. Compartir con la maestra Olivia, con el editor de este texto, ¿no? Que ha sido muy inteligente agrupar esos 4 ensayos que siguen toda la trayectoria de investigación del doctor Luis Juventino sobre la evolución de la propiedad rural, sobre todo en el estado de Veracruz. También agradecer al doctor Luis Juventino por invitarme a esta presentación, con la cual siempre he tenido un diálogo, ¿no?, fecundo con relación al tema de las haciendas. De hecho, conocía solo las haciendas azucareras en Cuba, del café, y por él, por su práctica de campo, pude conocer por ejemplo, la hacienda de Pacho, ¿no?, visitarlo con la práctica que hace con los estudiantes. Y entonces, lo que había conocido por la bibliografía, por Sidney Min, por Eric Golf, sobre el tema florescano, sobre el tema de las haciendas y las plantaciones en México, ahora lo conozco de primera mano a través de la literatura, de la producción científica de México y sobre todo por el recorrido que he hecho con el doctor Luis Juventino por leer su obra. Creo que cuando he leído el texto del doctor Luis Juventino sobre la cuestión de la propiedad rural en Veracruz, ese seguimiento, esa evolución que tiene la propiedad rural, me hacía algunas interrogantes porque somos unos críticos, ¿no?, de la obra de la larga duración y cuando veía el siglo XVIII hasta el siglo XX, pero está muy bien fundamentada porque es una institución que de hecho a algunos historiadores ya la señalan en el siglo XVI, de cómo aparece la hacienda como una continuidad de la encomienda, ¿no?, en México, en el caso de México, y que tiene sus finales en los principios del siglo XX. Por lo tanto, es una de las cuestiones que celebro en este texto y quiero comentar 2 perspectivas que yo encuentro en la obra del doctor Luis Juventino, y es una dimensión metodológica y una dimensión del contenido del trabajo. Una porque cuando estudiamos un fenómeno tan complejo como la evolución de la propiedad, sobre todo en el mundo rural, la complejidad que tiene la propiedad en el caso de México, donde hay una multiplicidad, ¿no?, de acceso al recurso tierra, hay una serie de figuras jurídicas
que están muy bien analizadas en este texto. Creo que era el texto que necesitaba cuando llegué a México, pero bueno, ahora que aparece. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ese largo análisis que hace el doctor a través de la consulta de las fuentes de archivo y que nos la va analizando a través del estudio de caso? Hasta hace no mucho tiempo, los historiadores no hacíamos ese tipo de análisis. Por ejemplo, el estudio de caso era más común en las ciencias sociales, sobre todo en la psicología social, ¿no? Y que ahora los historiadores, como estudiamos problemas, ¿no? Ya no hacemos una obra monumental como la de Brudel o como la de Malinowski, pero sí estudiamos problemas. Pero ese estudio comparativo a través del estudio de caso es una cosa que realmente es una de las grandes aportaciones metodológicas de este estudio, ¿no? Sobre cómo, analizando la historia de cada una de esas haciendas, cómo tuvieron finales diferentes, cómo tuvieron inicio diferente, cómo evolucionaron de forma diferente y cómo terminaron de forma diferente. Creo que ahí hay también una aportación, porque cuando ya el doctor Escobar, ¿no?, estudiaba el tema de la desamortización, en el caso de México, decía de que había que estudiar de forma particular en cada región cómo se dio el proceso. Y aquí, por ejemplo, vemos que no estamos ante un fenómeno homogéneo, sino que tiene diferentes correlatos, ¿no?, de manera regional. Y eso es una de las grandes aportaciones que tiene este estudio, de cómo tuvo una lectura diferente en cada región. No es lo mismo en Orizaba lo que se dio en Jalapa, lo que se dio en otras regiones del estado de Veracruz. Me llama mucho la atención el análisis sobre el tema del control de los recursos naturales en el caso de Jalapa, que el doctor analiza dos haciendas emblemáticas, ¿no?, el caso de Pacho y el caso de la Orduña, y cómo el tema del cultivo de la caña con carácter comercial pone a jugar una serie de actores importantes, sobre todo el tema de la hacienda, pero también el tema de la fuerza de trabajo con los pueblos que formaban la composición de Coatepec, ¿no? Y cuando hablamos de actores, que es una categoría que viene de la sociología y que nosotros nos hemos apropiado por el valor heurístico que tiene esa categoría, regularmente vemos los actores siempre, como decía la maestra Olivia, siempre en conflicto, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención porque ya había estudiado el tema de la hacienda azucarera en el Caribe, y cómo aquí, aunque hay conflicto, también hay, por ejemplo, negociaciones entre propietarios, entre la necesidad de una fuerza de trabajo y de controlarla. Y como el ejemplo que pone a través de una serie de documentos que pone el doctor Juventino, de cómo se negocian esas dos haciendas el control de la fuerza de trabajo, porque se ven en la obligación de darle acceso al recurso tierra para que puedan mantener y reproducir esas unidades que en cierta medida son el complemento de la hacienda. Y cita una fuente importante que es John Tutino, ¿no?, que habla de cómo la hacienda siempre con la población local mantuvieron una relación bastante importante, y eso me recuerda el trabajo de Sidney Min y Erigol, ¿no?, sobre cómo, por ejemplo, la hacienda controlaba la fuerza de trabajo, no solo a través de mecanismos de coacción económica, sino también simbólico, de tipo político y de tipo simbólico. Incluso a veces el padrino de la comunidad era el hacendado. Y entonces, el no apartarse de esa perspectiva de cómo, por ejemplo, en la hacienda de la Orduña y también de la hacienda de Pacho, hubo esa negociación, porque necesitaban de la fuerza de trabajo. Incluso muchos autores
hablan de que esa gran extensión de la hacienda, en el caso de México, fue también el factor demográfico, porque la carencia de fuerza de trabajo y la escasez de población y fue uno de los elementos también que dio origen a esas grandes, ¿no?, propiedades territoriales. Es un elemento interesante del trabajo que destaco, ¿no?, con relación a ese primer capítulo que está muy relacionado con el control de los recursos, las haciendas azucareras en la región de Jalapa, ¿no? Y cómo la expansión de la industria azucarera, que necesitaba un crecimiento extensivo y necesitaba de recursos tanto de tierra como de madera, como de fuerza de trabajo, también fue un elemento de presión para el ayuntamiento y para el consulado para abrir una cierta reforma y una petición a nivel, no, de la federación para permitir una liberación y transitar del viejo régimen a un Estado moderno liberal. Y de ahí los otros ejemplos que se analizan con relación a otras haciendas, donde me cambia mucho la perspectiva, ¿no? Porque yo pensaba que la hacienda estaba muy relacionada a un propietario, a un tipo de figura que, por ejemplo, el latifundio, ¿no? Pero cuando analizamos, por ejemplo, las haciendas que se dan con el proceso de desamortización y cómo aparecen corporaciones, cómo esa figura es aprovechada por la propia población autóctona, ¿no?, para evadir el fisco de los gobiernos locales que tratan de expoliar, ¿no?, la riqueza de los nativos, de los autóctonos, y cómo eso se analiza en el caso tanto de la hacienda de Las Cruces, ¿no?, como la hacienda Santiago, que tuvo una historia bastante interesante porque no se debió al monopolio de una persona, sino que, por ejemplo, la hacienda Santiago participaban muchas personas, ¿no?, en ese negocio. Y yo pensaba antes que era el monopolio de una sola figura, a diferencia de la hacienda Las Cruces, que tiene otra historia diferente. Y con el tema de la llegada de la revolución del reparto agrario, pues el ejemplo que se pone sobre la hacienda de Limones, cómo el reparto agrario, la revolución, es un proceso de cambio, trajeron consigo en que una hacienda que había logrado adaptarse a la modernidad, a los cambios tecnológicos, pues terminó, ¿no?, expropiándose y dando lugar a otras figuras económicas. Entonces, estamos ante una diversidad, una heterogeneidad que metodológicamente pensaba que era un fenómeno homogéneo, y me doy cuenta de que es un fenómeno que cambia, ¿no? Cada hacienda es un microcosmo. Y entonces, aquellas grandes regularidades que había descubierto Sidney Smith con relación a la hacienda y a las plantaciones, pues, entonces, ahora me la pienso replantear de una forma diferente, porque si bien hay leyes intrínsecas, ¿no?, del capitalismo con relación a recursos básicos como la tierra, dinero, capital, fuerza de trabajo, pues aquí está la historia, ¿no?, de una manera diferente. Entonces, ese estudio minucioso de archivo, incluso un estudio comparativo, porque aquí hay una comparación muy importante, como la comparación es un elemento de un eje de análisis en la historia que no podemos perder de perspectiva, y también el papel que juega la familia, ¿no?, con relación a la formación de las élites. En el caso de la familia Villegas con la hacienda Limones, cómo se va haciendo una historia de la propiedad, una historia de vida de la propiedad, pero también una historia de vida de la familia. Y eso es muy difícil de seguir. Eso hay que hacer un estudio muy minucioso de archivo
que bueno, ya el doctor Juventino podrá comentarnos cómo pudo acceder a esa información, cuántos años pudo poder recabar toda esa información. Y también pudiese comentarnos, ¿no?, sobre los conflictos. A mí me queda, por ejemplo, algunas interrogantes con el caso de Orizaba, donde la figura de, por ejemplo, de los peninsulares y los nativos, había como un equilibrio de poder, y con la llegada de la Constitución liberal, pues empieza, ¿no?, un movimiento diferente, pero de nuevo la restauración, ¿no?, hacia la caída de la Constitución, y cómo fueron esos conflictos, cómo lo reflejó también la prensa. Sería interesante porque no me quedó claro, ¿no?, qué pasó después, ¿no?, de que habían llegado las ideas liberales y de nuevo un retroceso. Entonces, a grandes rasgos, me parece que estamos ante un estudio muy serio, muy minucioso, que marca pauta, y que, si bien no cierra, la investigación no cierra, porque siempre lo deja tanto en las conclusiones de los capítulos como en las conclusiones generales, de prestar atención al tema de la familia, prestar atención al tema de la desamortización por cómo varía de forma regional. Pero bueno, esta categoría que nos ha puesto a dialogar el autor a través de los diferentes actores, tanto como la hacienda, como los ranchos, como el ayuntamiento, los municipios, etcétera, etcétera, cómo están dialogando, cómo eso eh, enriquece, ¿no?, la historia, de verla también en su dialógica, en su contradicción, pero también en sus negociaciones, porque siempre la gente no está peleando, la gente también negocia, ¿no? Entonces, para mí es un estudio muy, muy, muy pertinente, y que abre un campo a la discusión, pero también es un estudio que nos sirve metodológicamente para poder encauzar aquello que estamos incursionando en el tema de la propiedad, en el tema de las explotaciones agrarias, en el interés en las unidades familiares y domésticas. Creo que es un tema que amerita analizarlo. Muy bien, esos son mi análisis sobre el trabajo. Creo que hay sobre este punto de cómo nos muestran los estudios de caso que digamos, todos los diferentes tipos de trato o de manejo que se llevó a cabo. Dice David Reef, bueno, él refiriéndose a procesos históricos más contemporáneos y como procesos históricos que, digamos, cuando se hace un estudio debería de ser cada caso como una particularidad, y creo que dentro de esta visión se puede insertar este trabajo, ¿no? Porque precisamente es algo que contribuye a esta amplitud de ejemplos o de miras a darnos como el panorama, digamos, tan desigual en cada uno de los casos. Y bueno, antes de cederle la palabra al autor, les quiero recordar que si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, lo pueden hacer en el chat de la transmisión en Facebook, y que pueden consultar el libro en el mismo chat. Ya pueden encontrar la liga directa al libro, que se puede descargar de manera gratuita. Y ahora sí, pues bueno, doctor, le cedo la palabra. Sí, bueno, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien después de un año pues, de confinamiento, de que iniciamos ya intensivamente el teletrabajo. Por lo tanto, pues es también muy significativo esta actividad, porque pues sí viene también como que coincidir con que llevamos justamente un año, y creo que nos ha permitido pues también eh, eh, ya volverlos muy prácticos en una forma de trabajo, ¿no? Que nos permite pues también acortar distancias y aprovechar
pues las circunstancias para volver sobre lo que hemos escrito, sobre nuestros procesos formativos, nuestras etapas en la investigación y nuestro contacto con las fuentes, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento de encontrarme aquí reunido con ustedes, y antes de, pues, dar algunos comentarios en función de las apreciaciones tan valiosas que han expresado tanto la maestra Olivia como el maestro Guillermo, pues quiero agradecer en principio a la Biblioteca Digital de Humanidades por la oportunidad de publicar estos ensayos, también a la maestra Lucía Santos García por motivarme a dar mucho ánimo para sacar adelante y unir, ¿no? Y darles un poco de coherencia a estas investigaciones, a actualizarlos también en la medida que fue posible y poder presentar una propuesta, ¿no? Que bueno, ha sido muy significativo, pues también el diálogo que hemos sostenido con otros colegas, con profesores, con estudiantes, que también es muy enriquecedor, pues siempre leerles, estar interactuando en clase, leyendo sus tesis y acompañarles en los trabajos, ¿no? Como decía Guillermo, tanto en el archivo como en el archivo conocí a la maestra Olivia, en el campo, pues con Guillermo también pudimos captar otras realidades, complejizar procesos, y creo que todas esas experiencias, ¿no? Finalmente fueron nutriendo en su momento las investigaciones que se realizaron, ¿no? Entonces, pues agradezco pues a todas las personas que en diferentes etapas de que en las diferentes etapas de investigación y escritura, pues participaron para poder darle forma a las ideas, al análisis, y bueno, finalmente ahí está, ¿no? El trabajo que, pues, en ese sentido cierro esta parte de agradecimientos, y bueno, muy contento de, pues, también tener los comentarios de la maestra Olivia, del maestro Guillermo, estoy muy contento porque antes de iniciar la transmisión decía yo la maestra Olivia, ¿no? Yo fue de las personas que pues me vio nacer en este campo de la investigación, pues fue testigo en primera línea de mi etapa formativa en la licenciatura en Historia, fue mi profesora. En el Archivo del Estado, pues mucho diálogo, eh, intercambio de ideas, tips sobre las fuentes, y entonces se fue construyendo, ¿no? Un gran vínculo académico, una amistad, un intercambio de ideas, que pues como dice, creo que la maestra recordaba hace unos instantes, pues también no fue posible ahí articular propuestas para llevar mesas a congresos, debatir sobre el tema de las haciendas, de los pueblos, de los procesos históricos que fueron configurando las sociedades rurales, los derechos de propiedad, la participación de los actores. Lo personal, pues temas como eh, la aplicación de las políticas liberales, particularmente la desmovilización civil, los efectos de la Revolución Mexicana en los espacios locales, pues nos fueron, ¿no? Congregando. También pues esa colaboración se concretó igualmente en un libro colectivo en el que participamos con el doctor José Velasco Toro sobre la ley agraria del 6 de enero de 1915. Bueno, también la obra, el libro de la desamortización civil. Y justamente que Guillermo señalaba, ¿no? Ese proceso que pues yo lo recuerdo con mucho cariño, porque pues, realmente sí me apasionaba bastante, ¿no? Estaba yo horas en el archivo hasta que pues era el último en irme, ¿no? A veces, hasta que llegaban y ya era la hora de que me entregaban mi credencial y me recogían mis legajos.
Y pues era ¿no? Total, ir acopiando las fuentes, leyendo el documento, fichando todavía en una primera instancia, y posteriormente, bueno, ya ir ordenando la información. Y pues lo bueno, ¿no? Yo creo que lo apasionante de esto es que una, eh, una evidencia nos llevaba a otras fuentes, y así es como pues comenzamos, como el primer contacto, el registro público de la propiedad, eh, primeros años del siglo XX, y después pues la lectura eh, nos iba conduciendo a otro tipo de archivos, ¿no? Otros archivos, como señalaban hace un momento, los parroquiales, ¿no? Los archivos privados, ¿no? De las haciendas, porque, bueno, finalmente esto a lo que voy es que, pues, creo que refleja, pues, parte, y por eso me gustó mucho como hacer este ejercicio, porque era como reunir parte de esta trayectoria, que no es muy larga, pero que el propósito también que tenía era que como una preocupación que tengo es, sobre todo en el momento en estos años que he impartido clases en licenciatura, o que he tenido el privilegio ya de dirigir algunas tesis de licenciatura, es cómo el trabajo que nosotros hemos realizado les puede servir, ¿no? Quizás puede también el trabajo del profesor servir como un modelo, o como ellos pueden a veces lograr destrabar, ¿no? Esos problemas que se presentan al momento de, pues, iniciar una investigación, ¿no? Por eso es que, pues, realmente el trabajo, la obra, presenta ensayos que son producto de investigación, que no están, digamos que, llenos de, si se dan cuenta, no están llenos de historiografía, pero sí tratan de sostener un relato que demuestra o busca resolver un problema de investigación, ocupando información primaria, eh, información, digamos, recuperando algunas de las ideas de los enfoques de análisis que han dado explicaciones sobre procesos históricos, como los que la obra está ahí abordando, ¿no? El tema de justamente la negociación de derechos de la propiedad, el acceso a recursos, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo, la negociación como medio para resolver conflictos, que a veces sí tenemos como muy plasmado la idea de que, pues, es cierto, ¿no? Había mucho conflicto, ¿no? Pero este conflicto en muchos casos, pues, se sofocaba mediante arreglos entre las partes involucradas, ¿no? Después de quizás de pleitos, de juicios, finalmente llegaban otros actores, ¿no? También intermediarios, como vimos en el caso de Coatepec, ¿no? La intervención del padre Francisco Pablo Vázquez, que, bueno, ahí el trabajo de Sergio Rosas Salas justamente es, es una experiencia padre, porque justamente al investigando al obispo, él a la postre se convirtió en el obispo de Puebla, pero pues aquí oye, pues yo me encontré aquí que mi cura que ayudó, que me dio para resolver el conflicto entre las haciendas de Pacho y Orduña y Coatepec, pues era Francisco Pablo Vázquez, ¿no? En sus primeros años como cura de parroquia, pues estuvo adscrito a Coatepec, y bueno, ya era un hombre, un tipo muy visionario, ¿no? Donde se dio cuenta que pues ganaban más resolviendo un conflicto a través de, de cesión de tierras a cambio del compromiso de prestar fuerza de trabajo. Y es algo interesante porque, pues, precisamente el estudio de caso, como este, como otros que se abordan, pues ayuda a repensar los modelos o los lugares comunes desde los cuales pues hemos estudiado
los procesos históricos, ¿no? Tenemos explicaciones generales que nos sirven mucho para poder orientarnos en el momento histórico que nos interesa analizar, pero la riqueza de la fuente documental, del estudio de la particularidad, de mirarlos a nivel más microscópico, pues nos permite pues complejizar más las cosas y darnos cuenta pues que no siempre, pues como nos dice Guillermo, no siempre estaba presente el conflicto en todo momento, ¿no? Se estaba negociando constantemente, había muchos acomodos y era como las cosas funcionaban, ¿no? Que es lo que vemos, bueno, también en otros casos, ¿no? Donde, que ocurre en momentos de ruptura, como el caso de Orizaba, cuando la implantación de un nuevo orden jurídico-político, pues también cambia los equilibrios de poder, cambia el régimen de propiedad, se busca implantar un nuevo paradigma, pero finalmente también los actores que en principio iniciaban el periodo histórico como perdedores como perdedores dentro del nuevo régimen, pues como también se van acomodando, y es lo que pues mis presentadores señalaban, ¿no? También, que lo vemos en el estudio de la desamortización civil o del periodo revolucionario en la época de la reforma agraria, pues como también los grupos sociales, tanto a título colectivo como individual, se van adaptando a las circunstancias. O sea, tienen que ceder, ganan espacios, pierden otros, se construyen arreglos, pero finalmente se dan cuenta, como el caso de los indios, los miembros de la antigua República de Indios de Orizaba, convertidos ya en ciudadanos, pero finalmente agrupados todavía en un grupo social, pues saben, ¿no? Que ya no hay marcha atrás, que no van a volver al antiguo orden donde tenían un sinnúmero de privilegios, conservaban la propiedad y esa propiedad es la que van a buscar pues conservar, pero a costa de conflictos entre ellos mismos, donde justamente pues nos damos cuenta que pues incluso tendríamos que repensar conceptos como comunidad, porque pues también no significa que comunidad no es sinónimo de convivencia pacífica, solidaria y todo lo demás, ¿no? Que nosotros no queremos ver. Entonces, digamos que la obra trata de ir también como siendo un apoyo para pues, repensar conceptos, momentos históricos y sobre todo, pues, invitar al acercamiento a las fuentes de archivo, ¿no? Quizás ahorita no es el momento más adecuado para ir a archivos porque están cerrados o parcialmente abiertos, pero sí, pues la curiosidad, mantener la curiosidad de buscar archivos municipales, como archivos parroquiales, notariales. También hace poco, unas semanas, pues me enteré y me dio mucha pena el fallecimiento del notario de Jalacingo, el licenciado Gallegos Bonilla, que me abrió muy amablemente las puertas sin conocerlo. Me paré, siendo yo todavía un recién egresado de la licenciatura en Historia, me paré ese día a las puertas de la notaría, me recibió, me puso unas preguntas como prueba para saber si mis intenciones eran serias. Creo que aprobé el examen que me puso. Él muy erudito, muy aficionado a la historia. Y recuerdo que me dijo, sí, te voy a ayudar. Me hizo esperar, me pasó al interior, al archivo de la notaría, y me fue el personal de apoyo adscrito a la notaría me fue brindando los libros que yo quería. Lo mismo tuve la dicha de que en esos viajes el párroco de Atzalan, ahora es párroco de Plan de Arroyos, ahorita se me olvidó el nombre del padre, pero en ese momento también el padre Jalacingo, el padre Bernardo Reyes, igualmente me paré, lo mismo que el padre de Atzalan, y le dije, pues, estoy investigando este tema, me autoriza, obviamente con oficio en mano, consultar el archivo.
y tuvimos, ¿no? En la autorización, a veces era escribir una carta al arzobispo para que nos diera autorización también, ¿no? Había que desplegar estrategias, ¿no? Finalmente esos archivos que no están sujetos a la jurisdicción del Estado, pues implica a veces la autorización del cura, la autorización, bueno, en el caso de la notaría, del notario. El notario de Alto Tonga también me permitió consultar, igual lo busqué, el licenciado Miguel Baltasar me permitió, el párroco de Perote también me autorizó, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Porque justamente en ese momento pude colaborar con la maestra Olivia y la fundación que estaba también interesada en conocer la historia de la iglesia de Totalco, porque la fundación adopta una obra de arte, si mal no recuerdo, porque estaban también en trabajos de restauración y era necesario pues, conocer cuál era la historia de esa hacienda, de esa iglesia que pues, en sí misma pues es tiene un gran valor histórico, y bueno, esto me conducía, ¿no? A ir buscando más fuentes, llegué a Puebla, vi el archivo notarial, y creo que eran momentos donde también tenía yo mucha energía para hacerlo, ¿no? No sé, me aguantaba mucho, ¿no? Todavía poco, pero bueno, finalmente el objetivo de reunir esto es, pues también, ¿no? Que sirva pues una obra más fines divulgativos, con fines didácticos, que sirva pues como un elemento de apoyo para estudiantes que pues se encuentran a veces ante la dificultad de cómo definir su problema, cómo desarrollarlo y tener un producto, ¿no? Eso es, pero bueno, agradezco mucho sinceramente a la maestra Olivia, al maestro Guillermo, a César, a la Biblioteca Digital, la audiencia que nos acompaña y pues todos con quienes he tenido el gusto de compartir, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Perfecto. Sí, es muy interesante este aspecto precisamente de que se nota, ¿no? Todo este trabajo que tiene detrás el libro, toda esta consulta precisamente de archivo y toda esta energía que mencionaba es algo que es muy palpable en el texto. No sé si quieran agregar algo más, maestros, algún comentario de cierre o como conclusión al evento. Uno de los dos. Está el micrófono. Creo que ya está. Así es. Sí, solo invitar, bueno, a los estudiantes a que consulten la biblioteca digital y que lean el libro de Luis Juventino García. La verdad es que les va a encantar. Se lee muy bien. Es muy didáctico y se lee muy rapidito. Sí. Perfecto. Maestro Guillermo. No, creo que realmente, como dice la doctora Olivia, invitarlo, ¿no? A seguir la obra. Es una obra que hay que releerla, ¿no? Releerla varias veces porque tiene muchas aristas, ¿no? Pero sobre todo lo que se plantea como objetivo del autor, que es analizar la evolución de la propiedad en toda su faceta, en esa multiplicidad de formas y en esos estudios de caso creo que metodológicamente da unas pautas y una enseñanza para todo aquello que estamos haciendo tesis doctorales. Creo que es un libro de obligada referencia. Claro, pues bueno, con esto solamente queda, pues ya quedó la invitación a la lectura. Les recuerdo, lo pueden descargar de forma gratuita, www.v.mx/VDH. Y pues digamos, es una invitación a la lectura
una invitación a precisamente seguir ampliando este diálogo, estos trabajos al respecto, y que precisamente las fuentes se vayan nutriendo cada vez más con estos análisis de archivo pues tan importantes. No queda más que agradecerles a todos los que están en la mesa y agradecer al público que nos está escuchando. Creo que algo que como proyecto editorial tenemos muy claro en la biblioteca es que todo fenómeno de esta naturaleza existe gracias a sus lectores. Entonces, muchas gracias por presenciar este evento y por seguirnos en, digamos, con nuestro catálogo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, ¿terminamos, César? ¿O? Bueno, pues, muchas gracias, César. Creo que el audio no tienes el micrófono. No, al contrario, Gracias, sí, solamente bueno, para despedirme y pues estamos a tu disposición, César. Perfecto. Ok, Gracias. no, al contrario. Sí. Bueno, Bueno, saludos, pues, buenas gusto noches. en colaborar. Hasta luego, que descanses. Hasta luego.